Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Los niños. Exactamente. En el aire de la 91.9 Mantra FM. Y bueno, estaba escuchando este tema y pensaba, ¿le pones hoy a un chico esta música y no sé, te la tira por la cabeza, Úrsula? No, no todos. Y ahí estamos en el tema, depende del ambiente. Bien. Y quiero retomar el tema de la Navidad. Déjame que te presente formalmente, Bueno. porque vos sos Úrsula Wallendorf y sos asesora en pedagogía Waldorf. Y bueno, muchas cosas pasan por tus manos en cuanto a este tipo de educación. Y la verdad que nos gustaría hoy hablar un poco los niños de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Y qué pasó, retomando esto que veníamos charlando al principio, ¿no? Sobre cómo están las fiestas, cómo se viven las fiestas, Sí. cómo vive las fiestas un niño hoy, ¿Sabés ¿no? que estos días yo estuve pensando, ya estamos tan entrenados a que para esta fecha hay que salir a comprar y hay que preparar algo para comer, que ni siquiera este mundo comercial necesita hacer gastos ni ponerse en ningún tipo de organización para recordárnoslo, porque ya sabemos. Hubo, como en ninguna otra Navidad de mi vida, tan pocas manifestaciones en relación a la Navidad, ni siquiera te digo a lo profundo, sino a lo que es este festejo, que me quedé muy sorprendida. Y de ahí empecé a pensar, cuidado como humanidad, cuidado, que frente a todo este despliegue maravilloso que tiene y que nos acerca la tecnología, no se nos pierda lo esencial, que no transformemos nuestra vida en una vida objetiva, fría, organizada según patrones de afuera, una vida adaptadita, todos igualitos. Cuidado. Y los que nos pueden dar una gran mano, si es que lo permitimos, son los niños. Porque toda esa magia, toda esa espera que llena el alma de muchas ilusiones, de muchas esperanzas, nos viene a través de la niñez. Claro. Y por ahí es un momento lindo para que cada oyente piense un poco en su propia Navidad. ¿Hoy creen los niños, o sea, o ya podríamos decir que desde muy tempranita edad el tema de Santa Claus o el tema de los Reyes ya caducó? Yo creo que también, te digo la misma respuesta que antes, depende del ambiente. Los niños son esponjas. Si la sociedad entera no tiene idea de qué se trata, simplemente de un Santa Claus que viene a traer regalitos, que no sabe cuál es la historia, cómo llega la humanidad, claro, a Santa Claus, pero, por ejemplo. ¿vos sentís que debemos conservar estas costumbres o debemos los adultos debemos actualizarnos a los tiempos y a las necesidades de los niños también? Claro, porque todo lo que, o sea, sobre todo los niños de hoy en día, no van con aquello que es mera cháchara, mera palabra, mera tradición. Uh-huh. Ellos van a lo que es profundo. Entonces, si el adulto que está con ellos no lo vive, tampoco hay resonancia en ellos. Es más, muchas veces yo le digo a los maestros, los niños son como caja de resonancia de lo que vive en nuestro interior. Entonces, el tema en realidad, todo el tema de la educación es el tema de los adultos y su relación con los niños. El tema de la educación es el tema de la formación de maestros, más que de los niños. Los niños empiezan a jugar este interesante papel que nos ayudan a dar vuelta a la realidad. Ellos empiezan a ser maestros, ellos empiezan a mostrarnos que por el camino que vamos no, que es por otro lugar. Pero son niños, están necesitándonos. Y ahora viene ahí el gran desafío. Bueno, hay como varios sistemas acá. Está, por un lado, el sistema de la familia, ¿no? Ese núcleo, sí, que es fundamental. Y el otro sistema que tenés es en la educación. Sí. Entonces, si no hay compatibilidad, porque vos podés hacer de todo con tu hijo, en tu casa y todo lo demás, pero si la escuela no acompaña, en un punto,
destierra un poco lo que estoy haciendo. Es verdad, y es muy importante verlo, porque si no el niño en el medio queda como desgarrado. Pero por otro lado, que aunque sea en alguno de los dos lugares, reciba aquello que le ayude a grabarse y a fomentar aquello que es fundamental para su construcción como ser humano. Porque si no, cada vez más operamos como muy eficientes máquinas. Y aquello que pasa en nuestro interior, aquello que es único, que traemos como seres únicos e irrepetibles, que no entra totalmente en un sistema, aquello queda completamente de lado. Úrsula, Sí. con respecto a lo que venías hablando recién, de que los niños tienen que pasar a tener como un lugar de importancia, ¿no? El rol de los adultos, ¿cuál sería? Sí. El de contenerlos y que ellos se expresen. Tocas un tema muy álgido, porque tampoco el tema es que los niños comiencen simplemente a manifestar de una manera arbitraria lo que tienen en su interior o lo que pescan del ambiente. Lo importante es ir dándoles y entregándoles aquello que cubre sus necesidades más profundas. Para eso necesito conocer, primero y principal, las características de cada momento evolutivo. Y segundo, para ello, yo tengo que ser humano lo más cabal que pueda, porque lo que van a mamar, entre comillas, es lo que yo pueda brindar. Y según lo que yo pueda vibrar como ser humano, va a ser el ambiente que yo pueda ofrecer. Claro. Entonces, no es cuestión de que los niños hagan lo que quieran, porque ellos necesitan la contención, pero más que la contención, necesitan, durante la primera etapa de la vida, a quien imitar. Aprenden a ser seres humanos imitando, incluso en lo más básico, como es el de erguirse y caminar, el de aprender un determinado código de comunicación en el hablar. ¿Y a quién imitan? Y, o sea, ¿a quién toman como referente? Sí, lo natural, lo sano, es que el referente sea aquel adulto que está cercano a ellos, muy cercano a ellos. Cercano, Porque, que no tiene que ver con su género. no, claro que no. Okay. Tienen como, Rudolf Steiner explica como, Rudolf Steiner, el fundador de las escuelas Waldorf, que tienen como tentáculos con los cuales es como que se metieran dentro del adulto, que no solo imitan exteriormente, sino sobre todo con esos tentáculos van percibiendo, qué sé yo, lo que le pasa a la mamá mientras cocina, por ejemplo. Y Henry Wallon, un médico del siglo XIX, que hace unas observaciones muy precisas, él describe cómo es ese momento en que el niño, frente a un adulto que está realizando una tarea, dirían hoy los chicos de hoy, se tilda, queda como pasmado. La vista periférica empieza a distender la musculatura facial y el resto de la musculatura, empieza a aflojar el maxilar inferior y se lentifica su respiración, se lentifica su ritmo cardíaco y luego vuelve así como que se sacude, vuelve en sí y un tiempo más tarde realiza exactamente, minuciosamente igual esa acción que estaba haciendo la mamá o estaba haciendo el adulto frente al cual le sucedió esto. Es como que en ese momento tomó la impronta de lo que estaba pasando. Sí, pero o sea, se le hizo carne. Se le hizo carne, pero sobre todo se le hizo carne lo que pasó interiormente. Claro. Lo que la mamá pensó, lo que sintió, la motivación de su acción. Y lo interesante es que luego, cuando él lo vuelve a practicar, que a eso lo llamamos juego, pero para el niño es un trabajo muy en serio, porque él ejercita, así es ser humano. Y en ese ejercitar, lo más importante no es la acción externa, que es absolutamente idéntica, sino que es que él revive interiormente todo lo que sucedió en el adulto. ¿Hasta qué edad pasa esto? Y en los niños relativamente sanos, es hasta los 5, 6, algunos hasta los 7. Pero hoy lo que vemos es que muchos niños ya no imitan. ¿Por qué no imitan? ¿Por qué? A ver. Porque les falta esta fuerza de voluntad, porque esto es un trabajo.
¿Por qué falta esta fuerza para poder hacerlo? Y hay muchos factores que inciden. Una falta de ritmo, la falta de autopercepción, incluso desde lo corporal, una alimentación en la cual no tiene que trabajar, sino que son papillas, azúcares, harinas, que hacen que rápidamente el alimento se transforme en energía sin que desde el organismo infantil haya un esfuerzo para hacerlo. Puede ser que los estímulos externos hacen que el foco esté puesto en muchos lugares también, porque, sí, ¿no? En muchos lugares externos, sí, sin permitirle este sosiego, esta tranquilidad, esta profundidad de poder ir percibiendo el entorno humano, que los primeros años de vida es el entorno fundamental para el niño. Tan fundamental que si no tiene asegurada la mirada, es como que se va apagando interiormente, es como que algo en él va muriendo. Y para la mirada del adulto hacia el niño necesitamos tiempo, necesitamos poder tranquilizar lo que nos tiene ocupados todo el tiempo. Úrsula, esto que decís sobre el tema de la imitación, ¿hasta dónde es, digamos, qué decide el niño como medio empatizar con o encarnar lo que le pasa a uno de los padres, por ejemplo, ¿no? ¿Toma cualquier hecho al azar? Porque también puede estar encarnando algo que tampoco es bueno. No sé, si yo soy una loca y estoy en mi casa a los gritos y peleándome con mi esposo, a lo mejor el niño toma ese aspecto, sí, y que después, sí, viste, se pelea en la escuela. Por sí, ahí. Es no solamente probable, sino que es su medio. Él va, podríamos decir así, que el niño vive esa primera etapa con una pregunta latente, inconsciente en su alma, que es: ¿de qué se trata esto de vivir en este mundo? Qué lindo. Y entonces, los que están ahí para darle la respuesta son justamente aquellos seres humanos referentes. Y por eso muchas veces le decimos a los papás, en lugar de venir cansados del trabajo y tirarse con el niño en el piso para jugar con él, mucho más importante es tomarse el tiempo de hacer frente a él o con él conscientemente alguna de las acciones que tengan sentido, donde el niño pueda sentir desde el comienzo hasta el final cómo esa acción tiene un devenir de pleno sentido para lo humano. ¿Qué pasa entre ellos? ¿Qué pasa entre el grupo de niños ahora? Digamos, ¿hay comunicación? ¿No la hay? ¿Hay unos códigos nuevos? O sea, porque por un lado estás hablando que el niño no imita, pero en algún lado tiene que encajar, ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando en ese lugar? En la real comunicación empieza más adelante, pero hoy en día los niños aprenden a comunicar, incluso a imitar cosas vacías de sentido. Por ejemplo, es un signo alarmante que un niño imite a alguien que ve o que escucha en la televisión o a través de alguno de los medios tecnológicos, porque no hay ningún elemento tecnológico que logre también hacer llegar a aquel que mira o que escucha la vibración humana. Hasta ahora todos los medios filtran esa vibración, y esa vibración, eso es lo fundamental. Entonces hay muchos momentos donde podemos decir, como en la Biblia, que dice: me pedisteis pan y os dimos piedras. Y un poco es lo que le pasa a la niñez. No hay más que mirar, por ejemplo, en una plaza, una abuela con su niño, ¿no? Con su nietito, por ejemplo. Todo lo que vibra entre ellos. En realidad, lo central que tenemos que tener cuidado de no perder es lo que vibra de alma a alma. Úrsula, te escucho y me parece muy simple por un lado el mensaje, pero por otro lado lo veo hoy como socialmente complejo cada vez más aplicar estas intenciones, porque el mismo sistema, o sea, hoy hay dos personas sentadas y a lo mejor hoy un niño tiene un celular en la mano, o a lo mejor mientras está una abuela con el niño está mandando un mensaje de texto, o sea, como que hay un montón de cosas que nos han aislado, y el mismo sistema hace que a lo mejor pierdas atención a estos detalles
que no son menores, ¿no? Entonces, sí, que son constituyentes, bueno, en verdad, por eso, pero... y que están íntimamente relacionados con la autoestima, con la verdadera, profunda confianza en sí mismos. Acá quiero tomar un comentario de un oyente que te dice esto, ¿no? Que dice, ¿cómo lograr, un poco con una observación sobre la enseñanza Waldorf, ¿no? Que dice que los niños no sientan una represión al prohibirles mirar la tele. ¿No sería mejor un permiso controlado? Dice, ¿no deberían conocer al mundo al que se van a enfrentar? Bueno, esta pregunta es muy interesante, muchas gracias, que tiene varios puntos. A ver. El primer punto, claro que no se trata de represión porque conocemos el mecanismo de la represión. Reprimo y en cuanto puede salta con más fuerza. Exacto. No pasa por ahí. Segundo, porque muchos padres están... televisión sí o no frente a esta disyuntiva, porque tenerlo y controlarlo requiere de una disciplina que es mucho peor que negarlo. Uh-huh. Pero lo más profundo es el cambiar esta forma de mirar, el de decirnos, bueno, ¿qué necesidad suple la tecnología para el niño? ¿Qué necesidad? Y mirar a aquellos niños que viven en un entorno donde lo que tiene lugar central es el arte, por ejemplo, las actividades de juego, el niño no requiere ni de tablet, ni de los jueguitos, ni de la televisión. Nos pasa cuando vamos de campamento con los niños en la primaria, por ejemplo, que no se llevan medios electrónicos. Y los niños dicen, ¿pero cómo? No hay tele, Claro. ¿pero cómo? Y entonces dicen, todo esto es muy Waldorf. Pero yo te diría a las horas, y por las dudas digo, a los pocos 1 o 2 días, ningún niño lo recuerda siquiera, porque es tanto lo que tiene para ofrecer la naturaleza, por ejemplo, son tantas actividades, tantas manualidades, tantas cosas en el taller para hacer, y a mí me gustaría contraponer 2 fotografías. La fotografía de niños mirando una tablet, mirando o la televisión, Sí. y sacarles una foto. La mirada es periférica, hay distensión muscular, el maxilar está caído y todo da una sensación como de debilidad, como de no presencia. Entiendo. Ahora, los mismos niños, con alguien que cuenta un cuento, también tienen los ojos muy abiertos, pero la mirada no es periférica. También tienen distensión muscular en el rostro, pero todo en ellos muestra de que hay mucha presencia, porque hay mucha actividad. Por ejemplo, el más hermoso panorama, digamos, de una selva. ¿Pero por qué pasa esto? Ahora lo quiero mostrar con un ejemplo. Sí. Dale. Puedo mostrarles una selva tan hermosa y tan clara y tan elegida la imagen a través de algún medio. No la podemos mostrar, pero yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir, y ahora, queridos niños, vamos a entrar en una selva. Cuidado donde vamos a pisar. ¿Sienten que está mucho más mullidito el piso? ¿Sienten que hay gran cantidad de ramas y ramitas que al quebrar hacen sonidos diferentes, como si fuera una música del suelo de esta selva? ¿Y los sonidos del ambiente? Tenemos que hacer silencio y mirar para ver los insectos. Allí un pequeño colibrí. ¿No tiene alas? Sí, pero las mueve tan velozmente que ni se ven. Y mirando hacia arriba esos etcétera, etcétera. No sé qué les pasó a ustedes, pero lo que hace el niño es una construcción. Trabaja y mueve todo ese potencial que trae en su propio interior. Esas imágenes van a ser inolvidables y van a llevarlo a trabajar más, a imaginarse más. Y lo muy interesante, que vos preguntabas si les gusta escuchar cuentos, lo muy interesante es que se entregan de tal manera al cuento que luego es como si volvieran
justamente de un viaje absolutamente personal, porque esas imágenes dejan en total libertad, siempre y cuando el adulto sepa altruistamente manejar las imágenes, porque es diferente si yo digo, y entonces aparece, porque el niño también va a entrar en esa imagen. Y si esa imagen es cruel, si esa imagen yo misma no lo tengo como una imagen valiosa, esto es lo que va a captar y esto es lo que en él va a provocar un movimiento diferente. Lo que yo siento de diferente en lo que estás planteando es lo siguiente, ¿no? Lo que vos contaste recién como cuento, toda esta narrativa que me pareció súper interesante y que uno lo iba viviendo, es diferente, pero no deja de ser, digamos, cuando un niño está frente al televisor y ve un dibujo animado que en realidad está viendo todo lo que está sucediendo, tiene sonidos, tiene imagen. ¿Por qué sentís que esto que vos traes tiene una impronta mayor que lo que visualmente y sonoramente está como facilitado a través de la tele? Por eso, porque está facilitado, porque te llevo a otro campo. Si vos hicieras en carpintería una mesita, esa mesita para vos va a ser única e irrepetible. Es verdad. Si vos comprás una imagen o si construís la imagen, la diferencia es fundamental. Es muy interesante probar eso. ¿Qué pasa cuando observo por varios días un pequeño rosal donde está apareciendo una rosa? O cuando tengo imágenes maravillosas del devenir de un pimpollo en rosa. Esas imágenes las voy a olvidar rápidamente. ¿Por qué? Porque no tienen energía ni impronta propia. Las otras, gracias a esta observación con lo directo, van armando imágenes interiores. No hay que creerlo, solo hay que practicarlo. Claro. A lo largo de la vida del ser humano se estudia mucho dentro de lo que es el sistema Waldorf, el tema de la evolución, ¿no? Habías hablado hace un ratito del tema de la copia. ¿El ser humano va haciendo copias a lo largo del proceso que tiene en la vida? Claro, una cosa es la copia, otra cosa es la de revivir, ¿no? Así, por ejemplo, pego un salto y voy a la secundaria, por ejemplo. Si yo doy una materia, digamos de las ciencias naturales o de las ciencias exactas, y llevo a los niños, a los jóvenes en este caso, a revivir ese momento histórico donde tal o cual ser humano llegó a tal o cual fórmula, es diferente que si simplemente los llevamos a copiar esa fórmula. Entonces pasa que, por ejemplo, llevamos en una hora de clase, en matemática, por ejemplo, hasta casi la enunciación de un teorema, pero les contamos la biografía de quien estuvo a punto de encontrarla, y muchas veces por la tarde, por la noche, los jóvenes llaman y dicen, ya sé lo que va a encontrar. ¿Por qué sucede? Porque esto lo atañe como ser humano. Cuando el proceso no es copia, sino como un revivir, es ayudarle a que transite los peldaños por los cuales transitó la humanidad, que arribe a esos resultados con la posibilidad de sentir, entonces hay más, entonces soy capaz de más, de aportarle a la humanidad, de aportar a los demás más. Qué bueno. Úrsula, vamos a hacer un pequeño corte y acá hiciste un comentario que un oyente lo tomó y que a mí también me quedó como resonando en la cabeza. Tratar de entender qué quisiste decir o cómo se entiende que un niño es relativamente sano. Pero vamos a un tema musical y ya volvemos. Sí. De pura hey, y vi tu pora,
futuros adultos en el aire de la 91.9 Mantra FM. Y seguimos aquí compartiendo nuestra charla con Úrsula Wallendorf, que como bien dijimos al principio del programa, es asesora en pedagogía Waldorf. Y hoy está con nosotros, tratando de tener una mirada ampliada sobre la situación o el momento de los niños, ¿no? Tanto que hemos escuchado niños índigo, niños cristal, o sea, niños que de alguna manera están encarnando ya desde hace un tiempo con, a lo mejor digo yo, como mucho más audaces, ¿no? En muchos aspectos más interesantes también, como para tratar con el adulto. Bueno, y nos quedó esta cosa resonando, Úrsula, que mencionaba sobre qué se entiende sobre un niño relativamente sano. Sí. Qué interesante. O sea, cada una de las preguntas abre un mundo. Pero yo quiero preguntar, un niño, por ejemplo, en un restaurante, 12 de la noche, está que se cae de sueño, y los papás le dicen, vamos a casa, vamos que estás cansado. No quiero ir a dormir, y ese no quiero ir a dormir se extiende hasta que finalmente se queda dormido. Un niño que está descompuesto y que pide ir a comer aquello que sabe ya que le va a hacer mal, y que lo pide y lo insiste, papas fritas y huevo frito y quiero. Un niño que está pasando frío y que no quiere abrigarse, no es un niño sano. Y si miramos a nuestro alrededor, yo tomé nada más que las manifestaciones más burdas, hay muchas cosas donde los niños ya no tienen la percepción de aquello que les hace bien y de aquello que les hace mal. ¿Por qué? Pero porque hay muchos niños en estas condiciones, sí, digo, la que estás presentando. Sí, yo diría alarmantemente demasiados. Ahora, ¿por qué? Porque como nunca el entorno, o como nunca a lo mejor es muy fuerte, pero como el entorno dejó de brindarles lo que necesitaban en el momento en que lo necesitaban, el niño no tiene más esta sana, digo yo, percepción de aquello que le hace bien y aquello que no le hace bien. Y este poder cuidar hasta en lo básico, más fundante, como la alimentación, los ritmos de dormir y estar en vigilia, de salir o de entrar, el del abrigo necesario, hace que el niño pierda esta conexión con su propio ser. Y sin querer vamos coparticipando en una determinada debilidad. No se puede confundir lo que acabas de decir, porque quiero tomar otro comentario de una oyente de Quiraus que dice, son caprichosos, pero que de ahí a insanos hay digamos, sí, un paso importante, ¿no? Claro, yo dije relativamente sanos, porque, bueno, ¿quién de nosotros, incluso adultos, puede decir yo estoy sano completamente? No estoy hablando de insanía de ninguna manera. Perfecto. Pero ya el tema del capricho nos lleva a otro punto. Porque un niño que ha sido respetado, un niño que desde muy pequeño siente que el entorno, que el cuidado en cuanto a ruidos, a luces, a ritmos, a alimentación, ha sido respetado. Es un niño que también respeta cuando lo que viene por ahí no le viene a su encuentro. El capricho, en realidad, es la expresión de un malestar. Claro. Entonces hay que averiguar cuál es ese malestar, cuál es la profunda raíz, y muchas veces tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestro modo de comportarnos frente a ellos de una manera incoherente, de una manera no previsible. Tengo una poesía que traje para hoy que me gusta mucho, que es de una educadora, Gertrude Höller, que dice así: así comienza la vida. De la protección nace la confianza. La historia de la vida es la historia de la confianza. Durante toda la vida usamos esa primera reserva de confianza, reserva que tenemos desde nuestra primera infancia.
Es incalculablemente profundo lo que sucede en los primeros meses, en los primeros años de la infancia. Y mucho de lo que después lamentamos de berrinches, de mal comportamientos, no es otra cosa que poner en marcha lo que nosotros mismos les enseñamos. Porque un niño que sabe que puede confiar en el adulto es un niño que en principio se sabe respetado en su propia confianza. Y allí puede haber un diálogo, puede haber un intercambio, en donde claramente el adulto lleva la responsabilidad. ¿Crees que históricamente los niños han sido inquietos o los niños hoy son más inquietos que nunca? Bueno, los niños hoy en día son nerviosos. Su inquietud viene de una falta de sosiego que tiene que ver con el ambiente, que tiene que ver con una falta de un ritmo confiable, de un ritmo esperable, tiene que ver con un nerviosismo que hay en las relaciones, entre nuestras relaciones humanas, tiene que ver con esta necesidad que el niño tiene todo el tiempo de protegerse, de ruidos, de sonidos, de chirridos, de cosas a gran volumen, de luces de enorme intensidad. Entonces, esto hace que viva siempre como con esta sensación de alerta. De alerta, claro. Hay que cuidarse, ¿no? Todo es velocísimo. Una vez un autor... ¿Pero se puede vivir hoy fuera de ese sistema? Porque donde ellos... buena pregunta. Claro, porque donde ellos se mueven está así, ¿entendés? Entonces pasa a ser como, si no es como el lento, el tono, el que, viste, no reacciona, o sea, ¿cómo haces? No, claro, bueno, pero hay una diferencia. Yo creo que hay dos grandes polos, que es el hogar y que es la escuela. Depende si ahí como adultos podemos armar espacios que resguarden, yo diría, lo sagrado que trae cada niño, espacios de cuidado, espacios donde nosotros mismos podamos bajar los decibeles. Entonces va a tener como oasis, claro, en este mundo, en el cual, por supuesto, es importantísimo que tenga esta rapidez, pero es curioso, cuando yo misma estoy tranquila, no me afecta lo veloz del mundo exterior. Al contrario, puedo en el mismo estar en medio del caos, dar un paso hacia mi propio interior y mantenerme con esa paz. Claro, y ser más observadora de lo que pasa y no parte de lo que pasa. Sí. Ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo logramos como adultos en esta vida, en este tener que estar con todo nuestro ser, en esta carrera loca de la vida? Claro. ¿Cómo lo logramos? Bueno, hay dos grandes llaves. A ver. Si quieren, les cuento todo por el mismo precio. Dale, bueno, por favor. Una es el arte. El de hacer al menos un rato al día, y si no se puede, una vez por semana, alguna actividad artística. El arte permite el encuentro con el propio ser. El tema de nuestro nerviosismo es que perdimos la conexión con nuestro ser más íntimo. Y acá quiero citar a Darwin. Darwin, sobre el cual basamos gran parte de nuestra gran mirada hacia el ser humano hoy en día. Darwin escribe una especie de autobiografía a sus hijos, casi como una disculpa, por todo lo que no pudo compartir con ellos. Y en uno de los párrafos él dice: es curioso, de tanto clasificar, de tanto mirar desde este punto de vista la naturaleza, he perdido la capacidad más importante. Cuando era joven, las poesías, la música, me interesaban mucho, me daba anímicamente algo importante, pero hoy no lo soporto. Y me doy cuenta, curiosamente, de que parece que se me hubiera alienado la parte más importante de mi cerebro, de tal manera que solamente uso aquella que me sirve para la actividad científica. Y si yo pudiera volver a vivir mi vida, yo me exigiría que al menos una vez por semana, si no fuera posible por día, leer algún párrafo de buena literatura o una buena poesía y escuchar una buena música. Yo creo que esto que Darwin, que es una personalidad muy importante para nuestra cultura, puede concluir a la edad, es algo que deberíamos tomar en serio.
Entonces, la primera parte de la respuesta es actividad artística, por el arte mismo. Es bien interesante. Adultos también, sí, incluidos, sí, digamos, yo ¿no? estoy hablando ahora para el adulto, para los niños también, pero para el adulto como llave, para lograr en el hogar o en la escuela, es separarme con esa paz, con esa tranquilidad, con esa conexión con mi ser más profundo. Y la otra llave es o el rezo o alguna actividad que me conecte con algo valioso en mi interior, no importa qué religión, qué filosofía, qué camino interior enfoco, tiene que ser algo que me conmueva, que llegue a esa esencia íntima, profunda. Y la gran llave en ese sentido es la meditación, porque la meditación permite volver a sacar de en medio todo aquello que es agitación de la vida cotidiana y permite encontrar ese sagrario, diría, interno que todos llevamos, ahí donde albergamos nuestra misión, albergamos aquello que vinimos a hacer en este mundo. Y en esa conexión se va aumentando nuestra autoestima como seres humanos y vamos encontrando las reservas para tener la valentía de vivir aquello que realmente vinimos a hacer. Vivir aquello para lo que somos talentosos, no importa si no entra en este mundo, si no cabe en estas estructuras que nos prediseñan. Y un ser humano que logra esto no necesita hablar mucho frente a los niños, porque los canales de percepción de los niños están abiertos hacia eso. Úrsula, ¿cómo ves el deporte o la actividad deportiva para los niños hoy? Como muy importante, porque fíjate que uno, o sea, no hay... Hablaste de arte, sí, digamos... no hay alma sin el cuerpo, ¿no? El cuerpo es el instrumento del alma, es más, es como si fuera el reflejo de lo que pasa en el alma. De hecho, nuestras enfermedades, bueno, para curarlas de verdad, es importante que encontremos en nuestra alma, bueno, dónde estuvo ese desequilibrio que se manifiesta en el cuerpo. Ya decían los griegos, ¿no? Mente sana en un cuerpo sano. Y nuestros niños verdaderamente carecen de suficientes lugares para ejercitar lo corporal. Todo lo que es coordinación, viso, audio, motriz, por ejemplo, está tan agravado como está exacerbado aquello que tiene que ver con el aprendizaje del pensamiento, del razonamiento para los niños. Y equilibrio hay ahí donde podemos con ambas. Quisiera decir también que hay una diferencia entre lo que hoy llamamos deporte, porque el deporte empieza a ser como un entrenamiento unilateral. Y en verdad el ser humano es cabal cuando desarrolla todo su potencial. Entonces deporte sí, movimiento sí, pero aquel movimiento que no solamente es un entrenamiento muscular, que a los tantos años ya no se puede hacer porque no responde más la musculatura en ese sentido y atrofia en ese interín otras capacidades. La pedagogía Waldorf tiene un arte del movimiento creado por Rudolf Steiner que se llama euritmia y que parece desde afuera una danza, pero que en verdad es el poder mover el cuerpo armónicamente desde la propia interioridad, no aprendiendo esquemas externos, sino tratando de que el movimiento sirva para manifestar profundamente aquello que ese ser y solo ese ser tiene para manifestar en ese momento. ¿Cómo estás viendo vos estos tiempos? O sea, cerrando un poco la idea, ¿con esperanza? ¿Lo ves con preocupación? ¿Sentís que a lo mejor, si bien puede haber una situación como que hay que prestar muchísima atención, pero sentís que la humanidad está a lo mejor madurando, los padres a lo mejor hoy estamos teniendo inquietudes más por ahí comprometidas con esta educación con nuestros hijos, digamos, ¿cuál es tu mirada también?
sacando, porque evidentemente yo no sé si las escuelas Waldorf han crecido sustancialmente, también esto habla de que los padres hemos crecido. Claro, yo tengo muchísima esperanza y mi esperanza central está con los niños. Porque ellos no están, o sea, ahí donde son sanos, ahí donde pueden hacer audible lo que necesitan, ellos no están permitiendo que sigamos con determinados cánones escolares, educativos, sociales, sino que están requiriendo una transformación realmente importante. Creo que nos pasa como con el arquero, ¿no? El arquero se prepara con su arco y flecha para llegar al blanco. Pero en lugar de hacer que la flecha vaya en esa dirección, ¿qué es lo primero que hace? Va en dirección contraria. Tira la flecha hacia atrás, tensa el arco, llevando la flecha hacia atrás. Y cuanto más logre ir hacia atrás, tanto mayor va a ser el impulso que tendrá la flecha cuando vaya en dirección hacia el blanco. Creo que estamos en una situación de esta naturaleza. ¿Cuánto atrás fuimos? Y me parece que está bueno, es una pregunta, ¿cuánto más atrás vamos a tener que ir aún? A ver. ¿Para qué? No lo sé, pero ¿para qué? Para que hasta en la legislación, en los lugares de poder, podamos descubrir de que en realidad nuestro verdadero poder no es el de poder juntar dinero, escalar en los estratos sociales, sino que el verdadero poder es ahí donde yo puedo conectarme con mi esencia y puedo día a día decir, wow, yo puedo ayudar, yo puedo dar de lo que tengo, yo puedo brindar, yo puedo permitir que algo de lo que tengo para ofrecer cambie, aunque sea la situación de un ser humano durante un día. Úrsula, la verdad que tenemos que cerrar el programa, el tema da para muchísimo más y siempre, bueno, en estos encuentros son de mucho abrir la conciencia en la situación en la que estamos, así que obviamente vamos a continuarlo. De todos modos, contanos, hay manera de contactarte, hay personas que seguramente deben tener algunas inquietudes. Vos, ¿cuál es tu tarea puntualmente con lo que son las escuelas Waldorf? ¿Estás más en la parte de asesoramiento para el armado de escuelas? Sí, ¿no? Estoy acompañando más a iniciativas jóvenes que están queriendo ponerse en marcha. Porque claro, una escuela donde el compromiso es de los adultos como seres humanos, donde todo se hace a pulmón, son escuelas que requieren de mucho trabajo. Bien. Yo te pregunto, decime. ¿hay posibilidad de que recite una poesía como regalo o ya no nos da el tiempo? Por supuesto que sí. ¿Sí? Sí. Me gustaría para todos, como un regalo para este tiempo, como para dar ánimo, recitar una poesía de Baldomero Fernández Moreno. Dale. Que se titula La estrella. Fue preciso que el sol se ocultara sangriento, que se fueran las nubes, que se parara el viento, que se pusiera el cielo tranquilo como un raso, para que aquella gota de luz se abriese paso. Era apenas un punto en el cielo amatista, mucho menos que un punto, creación de mi vista. Tuvo aún que esperar, apretada en capullo, a que se hiciese toda la sombra en torno suyo. Entonces se agrandó, se abrió como una flor, una férvida plata cuajóse en su interior, y embriagada de luz empezó a parpadear. No tenía otra cosa que hacer más que brillar. Ánimo a brillar cada uno con su propia luz. Ay, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
¿Querés compartir algún mail? ¿Te gustaría alguna dato? No, yo remitiría a todos Sí. a las páginas de la Pedagogía Waldorf Bien. para poder encontrar allí lo que están buscando. Úrsula, infinitas gracias y siempre muy complacida por cada uno de nuestros encuentros. Ay, agradecida. de muchas verdad. gracias a ustedes. La verdad Gracias. que ojalá que alguien de los que haya estado escuchando haya recibido o se le haya abierto una pequeña puerta o luz hacia una respuesta que estaba buscando. Seguramente sí. No tengo dudas de eso. Nos vamos a los auspicios del programa y ya vamos cerrando el portal. Gracias. Todavía me emocionan ciertas voces. Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra FM. ...91.9... Vibración de la nueva conciencia.